Santo Padre, el hecho de que le tocara a usted el hecho inédito de ser un papa que participe de los funerales de un papa emérito, como en el caso reciente de Benedicto XVI, ¿le hizo reflexionar con mayor profundidad o detenimiento sobre la finitud y la muerte? Esa es una cosa que no digo que sea habitual, pero de vez en cuando aterrizo en ese campo, ¿no? Me digo a mí mismo, te queda poco, aprovecha a hacer lo que tenés que hacer ahora, porque llegar a mi edad y estar bien es una gracia. Pero no sé hasta cuándo durará. Es una cosa que yo recurro bastante a pensar esto, ¿no? Con mucha paz, ¿no? También ayuda a no eternizarse en el pensamiento, ¿no? Porque hay gente que se cree que tiene comprado el pasado, presente, el futuro hasta el año 2050, ¿no? Y no, es una tentación. Saber que el día de mañana tengo que dejar esto y para otro lado. Es la ley de la vida esa, ¿no? Pero hay que recordarlo y eso hace bien. ¿Y el funeral le hizo recordarlo? No precisamente en ese momento, porque es una cosa habitual, pero sí, después vi. Más lo pensé cuando fui a verlo 2 días antes de morir, que lo vi ya pobrecito que estaba claudicando, ahí la salud, ahí pensé, bueno, estás terminando, ahí lo sentí más. Ya te va a tocar a vos. La ciencia plantea que el Big Bang marca el principio del tiempo y del espacio en el universo, mientras que la Biblia plantea que fue Dios quien creó el universo. ¿Cuál es su propia interpretación del principio de los tiempos? Lo principal aquí es que hubo un principio. Eso es clave. Que hubo algo que empezó. El libro del Génesis no fue el primero que se escribió en la Biblia. Primero fue el Éxodo, toda la experiencia de la liberación de Israel. Después miró hacia atrás y se preguntó cómo empezaron las cosas. Y voy a usar una palabra, pero me la interpreten bien. Es un lenguaje mítico, pero en el sentido no de supersticioso, sino de mito como conocimiento, ¿no? El mito es una manera de conocimiento también. Lo interesante del lenguaje bíblico no es si esto empezó así, sino que hubo pausa, hubo desarrollo en la creación. O sea, como que hay una memoria anacrónica que vuelve. Cuando Dios creó, no creó todas las cosas perfectas. Lo creó en un proceso, y es lo mismo que nos dice la Biblia. Hubo un proceso. Por eso esos 7 días son simbólicos de todo un proceso de siglos, ¿no es cierto? Pero es una relectura a través de la historia de Israel, ¿no? Del Éxodo. Y es una relectura de lo que sería la salvación humana desde el caos al cosmos, ¿no? Y en ese sentido, usted podría profundizar una idea que usted la repite a menudo, que es que el tiempo es superior al espacio. Por supuesto. Porque son 4 principios, ¿no? La realidad es superior a la idea, el todo es superior a la parte, el tiempo es superior al espacio y el otro es... bueno, ya me va a venir. 4 principios que de alguna manera son los que pautan la vida humana. Ahora, tiempo y espacio son los que kantianamente son las sustancias únicas, ¿no? Y usted coloca al tiempo superior al espacio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los procesos se dan en el tiempo, no en el espacio. Y cuando se quisieron hacer procesos en los espacios, ahí se fijó la historia y se llevó al fracaso. Esto es una interpretación mía, pero los totalitarismos graves que hemos vivido, ¿no es cierto?, quisieron encerrar el tiempo en un espacio, ¿no? El nazismo, por ejemplo, quiso cerrar bien el tiempo en ese espacio y evitar otro tipo de... El fin de la historia de Fukuyama me viene a la memoria. ¿Cómo? El fin de la historia de Fukuyama me viene a la memoria con el neoliberalismo. Claro, tal cual. Santo Padre, usted se presentó como el Papa del fin del mundo, ¿no? En sus primeras alocuciones como pontífice. ¿Pensó en la polisemia que encierra la idea de fin del mundo? Sí. No desde el punto de vista del espacio, sino del tiempo. No lo pensé, pero ciertamente que
a mí ni se me ocurrió que estuviéramos en el fin del mundo ahora, no soy apocalíptico en ese sentido de la palabra, ¿no? Lo dije geográficamente, ¿no? Porque ahí detrás de eso hay toda una teoría del conocimiento, ¿no? A mí me ayudó mucho un artículo de una gran filósofa argentina que especialista en Hegel, y murió ya, ¿no? Amelia Podetti. Y ella dijo que la expedición de Magallanes, cuando llegó al estrecho, que lleva su nombre, dio un paso grande en el conocimiento de la humanidad, porque la realidad se ve mejor desde la periferia que desde el centro. Entonces se vio el mundo con otra visión distinta que como se veía de Madrid, de Lisboa, etc. Y eso es verdad, ¿no? Entonces, al decir del fin del mundo, estoy diciendo de alguna manera que geográficamente vengo de aquello que parecía, pero sin embargo es el lugar donde, la periferia donde se ven mejor las cosas que desde el centro. Tiene más perspectiva. ¿Sí? ¿Cuál es su propia interpretación del infierno, del paraíso? ¿Qué le pasa a las personas que van al infierno y luego a las que van al paraíso? Bueno, el infierno no es un lugar. Claro, si uno va a la Sistina y ve el juicio final y las caras de los que van al infierno, se asusta. Si uno lee Dante, se asusta. Pero son representaciones mediáticas. El infierno es un estado. Hay gente que vive en un infierno continuamente, ¿no? Esto lo digo no por la gente que sufre, el pobre que sufre, sino por aquellos que se hacen un mundo de autorreferencialidad malo, enfermizo, y terminan viviendo en un infierno. El infierno es un estado. Es un estado del corazón, del alma, de una postura frente a la vida, a los valores, a la familia, a todo, ¿no? Hay gente que vive en un infierno porque se lo busca. Hay otros no, que son sufridos, ¿no? Y claro, ¿quién va al infierno? A ese infierno, a ese estado. Ya se va viviendo desde aquí. Si usted me pregunta cuánta gente hay en el infierno, yo le contesto con una escultura famosa de la catedral de Vézelay. No sé si siglo XI o siglo IX, pero en el sur de Francia, Vézelay. Hay un capitel famoso, ¿no? Hay. Las columnas tienen capiteles, que era el modo de catequizar en aquella época, a través de la pintura y la escultura. Y el capitel ese tiene a Judas ahorcado y el diablo tirando para abajo. Y del otro lado tienen al buen pastor, a Jesús, que agarra a Judas y se lo lleva a babucha con una sonrisa irónica. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación es más fuerte que la condenación. Ese capitel es una catequesis que nos tiene que hacer pensar. La misericordia de Dios está siempre a nuestro lado. Y que lo que Dios quiere es siempre estar con su gente, con sus hijos, y no que se le vayan, ¿no? Mencionó Hegel, decía, ¿se siente hegeliano desde el punto de vista filosófico? No, yo no me clasificaría ahí, ¿no? Uso a veces Hegel, me ha ayudado, ¿no? Lo he reflexionado, usado. Con la idea del tiempo, ¿no? Tampoco soy un filósofo, así que me doy el lujo de estar entre más allá y más acá, ¿no? Es moverme con libertad. Déjeme entrar en el capítulo de las líneas de la Iglesia. Mientras el Papa Juan Pablo II llevó el Opus Dei a la prelatura personal en 1982, usted mediante el documento Acarisma Te Deum le restó poder e independencia en agosto del último año. ¿Ha cambiado algo en estos últimos 40 años que lo justifique? No fuera hasta poder. Aquí había un desequilibrio. En el derecho canónico, el Opus Dei estaba ante los clérigos, es decir, dependía de la congregación del clero. Y en la Constitución Apostólica dependía de la congregación de los obispos, o sea que había un desequilibrio. Entonces lo que hice yo es ponerla en su lugar y nada más. Eso no es restar poder, para nada. Sigue siendo una asociación de fieles que, como toda asociación de fieles, depende del dicasterio para el clero. Pero el Opus Dei tiene cosas maravillosas de su trabajo y tiene defectos como cualquier hijo de vecino, que son locales, no universales, ¿no? Y que, de las personas, no de la institución. Con este obispo, con el otro, ¿no?